Muchas gracias le damos, Señor, por esta tarde poder nuevamente reunirnos con la disposición, Señor, de testificar de que usted está en su trono, de que usted nos llamó un día para hacernos sus hijos, pero que también la invitación, Señor, sigue extendida para todos aquellos que necesitan aún de esa misericordia mostrada desde aquella cruz. Padre, en el nombre de Jesucristo, suplicamos hoy que su palabra nos hable, que usted pueda ministrar, Señor, a cada corazón conforme a su necesidad, Dios, y que usted pueda obrar sanidad en el que necesita sanidad, que usted pueda obrar liberación, Señor, en el que está atado por cadenas que no ha podido ser libre en su propia fuerza. Suplicamos hoy que fortalezca al débil, Dios, que hable, Señor, al necesitado y que pueda obrar prodigios conforme a su infinito poder, Señor. Hoy suplicamos, Señor, por necesidades específicas, por necesidades de salud. Oramos, Señor, por ese niño, por Oscarito, Señor Santana, que está lastimado de su oído, Padre Santo. Suplicamos hoy que usted en su gran misericordia y en su infinito poder pueda dar esa palabra de sanidad. No necesitamos tener acá a ese niño, Padre Santo, para que usted dé esa palabra y sea sano de esa infección de sus oídos. En el nombre santo de Jesucristo creemos, bendito Dios, en esa palabra, que usted es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, hoy clamamos creyendo, Señor, que usted escucha y que está dando esa palabra de sanidad sobre esos oídos. Padre, si hay alguno de mis hermanos acá lastimado en su cuerpo, con dolencias, Señor, en su cuerpo, con necesidades de milagros de sanidad, en el nombre santo de Jesucristo, clamo hoy. Hasta donde llegue ese sonido también, si hay algún amigo, algún hermano con fe que haya puesto, Señor, su confianza en usted y que esté unido a esta oración, yo suplico, Señor, que para honra y gloria suya de esa palabra de sanidad sobre ese cuerpo y puede ejecutarse ese milagro prodigioso, Señor, que usted puede hacer. Padre, reconocemos a la luz de su palabra que usted levantó a los paralíticos, dio vista a los ciegos. Padre Santo, abrió los oídos de los sordos, hizo hablar a los mudos y aún, Señor, hubo algunos testimonios de muertos que fueron levantados por su palabra. Así que creemos que usted tiene toda potestad y ahora oramos sin importar cuál sea el diagnóstico médico, Señor. Si el médico ha dicho que no hay sanidad, que no hay oportunidad, sabemos que usted todo lo puede. En el nombre de Jesús nos unimos hoy como una familia y oramos por esas peticiones de salud, de su palabra de sanidad sobre ese cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Está listo para estudiar la palabra del Señor, mis hermanos? Gloria a Dios. Me gozo por cada uno de los que estamos acá reunidos. Hoy vamos a estar estudiando un tema muy bonito. Espero que usted se identifique, porque si no se identifica con esto, entonces tenemos que empezar otra vez de cero. Hoy vamos a estar hablando acerca de ser testigos de Jesucristo. No testigos de otros que mencionan por ahí, ¿verdad? De rótulos, sino que vamos a estar hablando acerca de ser testigo de Jesucristo. ¿Qué significa ser testigo de Jesús? ¿Qué beneficios hay? ¿Y cómo podemos ser testigos de Cristo Jesús? Fíjense que a mí algunas veces me han preguntado los recién convertidos y me dicen, hermano, mire, y después de recibir a Cristo, cuando yo hice la oración ahí decidido con fe, ¿qué sigue? ¿Qué más sigue? Y yo uso una frase chistosa y les digo, darse color. Eso es lo que sigue. Cuando recibimos a Cristo, el siguiente paso es darnos color. ¿Qué significa darnos color? Es decir, que cuando recibimos a Cristo estamos convencidos de que ese regalo es tan grande y entendemos el tema de la salvación y sabemos que no se podía comprar con nada y que nosotros en nuestra fuerza no nos podíamos acercar a Dios. En esta carne no había voluntad de acercarnos a Dios. Entonces, cuando nació ese sentir en nuestra alma de decirle, Señor, aquí estoy, ahora me rindo. Yo quiero decirle que que está aquí al frente de ustedes, yo conocí a Cristo desde pequeñito. Me enseñaron de la Biblia hasta mis 14 años, pero a los 14 años me gustó el baile y me gustó todo aquella vida que se alegra la carne y me aparté. Con los amigos del bachillerato me fui, pero un día
y yo lo vine a celebrar cuando cumplí 20 años ahí en la toma de Quesalte. Ahí me vine a bautizar y ese fue el día precisamente que yo consagré mi vida a Cristo Jesús. 1 de mayo del 2003. Así que cuando cumplí 20 años yo dije, hoy fue el día cuando yo me consagré al Señor. Invité a mi familia de mi esposa, hicimos una camionada de gente y nos vinimos allá a la toma y les testifiqué por qué estábamos ahí. Les dije ahí mismo, en esa línea de esa piscina, fue que yo pasé mis aguas bautismales y ese día el que yo he marcado como el día que consagré mi vida a Cristo. Cuando nosotros consagramos nuestra vida a Cristo Jesús, empiezan luchas, ¿verdad? La primera lucha es venir aquí, reunirse con los cristianos es la primera lucha. Porque nosotros sabemos, todos en nuestro país, Latinoamérica, todos sabemos que existe Dios. Y todos sabemos que el camino de Dios es el mejor. Pero la pregunta es, ¿por qué no vamos corriendo si sabemos que es el camino de mayor bendición para nuestra vida? ¿Sabe por qué no vamos corriendo a buscar de Dios? Porque hay una lucha por nuestra alma. La palabra de Dios dice que hay un príncipe de este mundo, y ese se llama Satanás, que se le ha dado la potestad de gobernar y de influir en el ser humano, lanzándole todo aquello que la carne apetece, lo que la carne se deleita. Entonces nosotros, llenos de todo eso que Satanás nos ha enviado y deleitando esta carne en aquello que el enemigo ha puesto a nuestra vista, entonces nos empezamos a sentir indignos de Dios. Y cuando nos dicen vamos al culto, nos sentimos indignos. ¿Y yo qué voy a ir a hacer, entrar a la iglesia como estoy? Nos sentimos pecadores. Y Satanás trabaja de distintas maneras. A otro le ha puesto falta de fe en la mente. A otro le ha puesto incredulidad total. Y hay gente que dice, no, si esas son babosadas. Yo no sé si usted ha escuchado. Pero hay gente que se le comparte el evangelio y dice, mire, esas son babosadas y cuando nos muramos, ahí se acabó todo. Y quizás lo creen, yo no sé si lo creen. Pero hay personas que lo mencionan de esa manera porque hay una lucha por nuestra alma. Entonces cuando nosotros empezamos a ser minados y permitimos que eso entre en nuestra vida, entonces no sentimos ánimo, no hay fuerza por buscar de Dios. Así que el mero hecho que usted esté hoy sentadito acá, sin importar cuál sea su nivel de compromiso con Dios, es una victoria grande. Quiero que le dé un aplauso fuerte a Jesucristo. Porque eso ya es una victoria grande, porque para llegar hasta este estado de venir y sentarse a que lo vean los vecinos, de que usted está ahí con los aleluya, esa es una victoria grande, porque eso no lo hizo usted. Esa fuerza la puso Él, porque tiene propósitos grandes de salvación para su vida. Eso no lo podemos hacer nosotros. Si el hombre ni siquiera el vicio del cigarro se puede quitar, mucho menos buscar de Dios, mucho menos consagrar su vida al Señor. Así que cuando nosotros ya empezamos a dar pasitos de buscar de Dios, es porque Dios me está fortaleciendo, es porque Él me está atrayendo, está opacando aquello de mí, aquellas barreras que yo había puesto para acercarme a Dios, y Él me está dando la victoria y ahora estoy acá. Y cuando doy el paso de recibir a Cristo y digo, hermano, delante de ustedes quiero ahora confesar que Jesucristo es mi Señor, esa es una victoria mayor todavía. Así que si usted no ha dado ese paso, dígale, Señor, acelere ese ánimo en mí. Acelere esa fuerza en mí, porque yo quiero testificar delante de todos estos hermanos que están acá y delante de quien sea que usted me ha salvado y que yo creo que Jesús pagó por mis pecados en la cruz y que a partir de ahora yo quiero hacer su voluntad. Ese es el paso mayor, más importante en la vida de cristiano. El problema es también, hermanos, que después de que damos ese paso de habernos consagrado a Cristo, a veces nos quedamos ahí como oyentes nomás, como que un día recibimos a Cristo y nos volvemos en cristianos de costumbre. Oiga esto, nos volvemos cristianos costumbristas. Y el problema es que Satanás no desaprovecha ninguna oportunidad leve que le dejamos, y cuando nos volvemos cristianos de costumbre, empezamos a enfriarnos y de repente empezamos a retroceder sin darnos cuenta.
El que se vuelve cristiano de costumbre, de repente está practicando las cosas que antes hacía, que son desagradables a Dios y ni cuenta se da. Y va como el cangrejo, para atrás, para atrás, para atrás. Y la gente dice, mire, y ese que no es que anda con la Biblia siempre, pues. Y ese que no es que va siempre a la iglesia, y si los domingos lo veo con aquella gran Biblia, ahí va siempre, pero yo lo veo que ese no cambia. Yo lo veo como que otra vez anda ahí chabacaneando con los amigos. Y si le toca hablar malas expresiones, tampoco se mide, porque no creció. Y para evitar eso, hermano, es que hoy vamos a hablar acerca de ser testigo de Cristo. El testigo de Cristo tiene consciente en su alma que algo maravilloso ocurrió, que Cristo vino, que pagó por sus pecados en la cruz, que puso un sentir en su corazón y le dio fuerza para confesarlo públicamente y decirle al mundo: yo renuncio a la vida de pecado, yo renuncio a mi antiguo dueño y le digo, ya no tiene potestad sobre mí, y ahora me confieso siervo de Cristo Jesús, hijo de Dios, y los días que me queden sobre esta tierra los ocuparé para honrarle a Él. Mire qué maravilloso. Una vez supe que iban a venir unos pastores de Ecuador al Salvador, y no sé cómo me contactaron, creo que por las redes sociales. Ellos iban a hacer unas diligencias acá y luego iban para Honduras y no sé qué. Pero total que se quedaron unos días en mi casa. Hermano, pero yo quiero decirle que yo nunca había estado a la par de una gente que solo hablara de Cristo. Yo estaba asustado. Ese hombre llegó a mi casa, él sabía que yo era pastor, sabía que con mi familia teníamos un ministerio, y ese hombre se sentaba a la mesa conmigo y empezaba a exaltar a Cristo y me empezaba a contar de Cristo. Comíamos y nos íbamos por otro lado, nos sentábamos ahí por una hamaca y él seguía hablando de Cristo. Y fuimos a visitar a mi familia allá por el cantón. Ese hombre no paró de hablar de Cristo en el vehículo. Ese pastor, Sergio Villao se llama, no paró de hablar de Cristo. Y llegamos allá al cantón y había un tío de esos que son bien reacios con el evangelio. Hermano, ese varón no paró de hablarle de Cristo a mi tío. Y le dijo: ¿usted ya ha recibido a Cristo? No, le dije a mi tío. Ah, pero quiere recibir a Cristo. Y mi tío bien callado, le puso la mano y dijo: repita después de mí. Y empieza a decirle que recitara la oración de recibir a Cristo. Y mi tío, con los dientes bien sellados, y cuando terminó de orar, le dice el hermano: diga amén, amén. Amén, dijo mi tío. Ese es un testigo de Cristo. Ese hombre no paraba de hablar de Cristo. Así que ahora estaremos viendo eso, cómo ser testigo de Cristo. Hermano, no es necesario que usted hable solo de Cristo, pero es necesario que usted viva y que su vida hable de Cristo. Vamos a empezar a ver este tema. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero explicarle en este contexto lo que significaba ser testigo de Cristo, porque Jesús le estaba hablando a los cercanos. Le dice: no se vayan todavía. Ustedes ya conocieron de mí, a los que habían andado 3 años y medio con él. Pero le dijo: no se vayan, esperen la promesa, porque no los voy a dejar solos. Este es un secreto maravilloso que yo quiero compartirle hoy. Cuando usted recibe a Cristo, usted no se convierte en un religioso que va a ir por ahí y Satanás va a querer hacer pascón con usted, ¿verdad? Tirándole cualquier tipo de trampa, de latigazo, y se lo va a cuajar. No. Jesús les dijo a sus discípulos: yo me voy para arriba donde vine, pero no los voy a dejar solos. Así que ustedes, antes de empezar el ministerio que yo les he encomendado, esperen la promesa, porque no los dejaré solos. Y no empiezan a hacer el ministerio hasta que haya venido sobre ustedes la promesa. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando usted lee Hechos capítulo 2, ahí se muestra cómo se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Pero Jesús les dijo: pero recibiréis poder. ¿Qué dijo que iban a recibir? Poder.
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, que tenían que recibir el apoyo del Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo para ser testigos. Pero él está diciendo, me tienen que ser testigos. En Jerusalén, el lugar más cercano que tenían, en Samaria, los alrededores, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que el Señor espera que cuando nosotros nos consagramos para Él y Él ha hecho esa obra maravillosa de abrirnos los ojos espirituales y entender el regalo grande de la salvación, el Señor espera que nosotros le digamos a otros lo maravilloso que es esto. Y es por eso que estamos aquí lunes a lunes contándoles que Cristo nos salvó, contándoles que usted también tiene la oportunidad de ser salvo, los que no han sido todavía, y contándole a los que ya fueron salvos por medio de Jesucristo, que esperemos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús, que allí está nuestra victoria consumada. La victoria del cristiano no es venir aquí todos los lunes ni ir a su congregación los días que se reúna. La victoria del cristiano es el último día que expiró este cuerpo, usted esté seguro, consagrado para Dios, y usted entrega cuentas aquí a esta tierra y vámonos a la presencia del Señor. Allí está la victoria del cristiano. Pero el Señor les dijo, yo no los dejo solos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Testigos significa que usted va a cambiar. Que usted creyó en Jesús, que usted recibió la bendición y su vida es diferente. Por lo tanto, los demás van a decir, ¿y qué te pasó? Y usted solo va a tener que decir, le entregué mi vida al hacedor de los cielos y la tierra. Hoy vivo conforme a sus mandamientos. Hoy vivo para hacer su voluntad. Mira, pero si solo es una jugadita que vamos a hacer aquí, este negocio va a estar bueno. Y usted va a decir, no, fíjate, no es correcto eso que yo hacía antes. Pero ¿qué te pasa si van a ser varios billetes lo que te vas a embolsar? Y usted va a decir, no, es más grande la bendición que Él ha prometido para mí. Porque ya cambiamos. Ahí estamos testificando y estamos testificando de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, vemos, hermano, que ser testigo de Cristo Jesús es un mandato. Véalo como dice Mateo 28, 19 y 20. Dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero que nosotros tenemos que comprender, que cuando vamos a empezar a vivir nuestra vida cristiana, ya dando testimonio de Cristo, dándonos color con el amigo, con el vecino, con el compañero de estudio, con el compañero de trabajo, dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay personas que dicen, hermano, pero mire, es que ser cristiano es bien difícil. Lo que pasa es que si tratamos de ir en nuestra fuerza será difícil. Pero si nosotros nos consagramos a Él y nos depositamos en Él, dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y el que va adelante es Cristo Jesús. Él no nos ha dejado solos. Nuestro testimonio, hermanos, debe glorificar al Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, tiene que haber un cambio. Díganme amén todo. ¿Cuántos esperamos que el cristiano tenga un cambio para bien? Todos. ¿Qué es lo que de repente nuestros ojitos ven y juzgan? Que hay unos que dicen que son cristianos y no cambian. Hay unos que se vuelven más crueles, que se vuelven más perversos a veces, que se vuelven más injustos, pero dicen que son los representantes de Cristo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, Él dijo, no empiecen a caminar si no ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y yo le garantizo que el Espíritu Santo es Dios mismo, el cual es amor, es santo, es justo, es honesto, es bueno. Por lo tanto, los frutos que nosotros vamos a dar son frutos de Dios, si esperamos que el Espíritu Santo nos conduzca. Esta es la diferencia.
Cuando nosotros le decimos a la persona, mire, reciba a Cristo, no debe confundirse entonces el recibir a Cristo, es decir, abrir mi alma, consagrar mi vida al Señor y rendirme a Él, con hacerme evangélico o perteneciente a una congregación religiosa. Eso no se tiene que confundir. Nosotros lo que necesitamos no es pertenecer a una organización religiosa. Necesitamos estar seguros de haber rendido nuestra vida a Él, de haber reconocido que le fallamos, le pedimos perdón y nos rendimos a su señorío, y ahora somos seguidores de Cristo Jesús, sin importar donde usted trabaje, donde usted se mueva, con los amigos que usted comparta, en la iglesia que usted se congregue, sin importar eso, que usted esté seguro que usted está conectado con Él y que rindió su vida a Él. Ese entonces va a empezar a testificar de Cristo Jesús. Es triste, pero hay muchas personas que son líderes religiosos y se sienten tan orgullosos de su religión, de su denominación, pero su corazón no ha cambiado. Su corazón está lleno de maldad. Y nosotros tenemos que ser testigos no de una religión, tenemos que ser testigos de Cristo Jesús. Y Él dijo, vayan entonces a todo el mundo y enséñenles y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16 dije, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dígalo conmigo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esto es bonito. Esto es lo que todos esperamos de los cristianos, ¿no es cierto? Yo les digo con mis palabras salvadoreñas, si todos los cristianos hiciéramos esto, este mundo fuera una chulada, ¿no es cierto? Así alumbre vuestra luz, les dijo Cristo. ¿Cuál luz? La de las buenas obras, para que testifiquen de Dios, les dijo Jesús. Así que la encomienda que llevamos nosotros es hacer buenas obras, y que nuestras obras sean hechas en Dios, para que esas obras mismas den testimonio de que estamos siendo gobernados por Él, y de que lo que hacemos lo hacemos para honrarle a Él. Porque esta carne a veces se ve tentada también, ¿verdad? Hacer obras, hacer el bien, para que nos feliciten y para que nos toquen la espalda. Esta carne se ve tentada a eso porque es perversa. Pero qué bonito cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida. El apóstol Pablo en Corintios dice unas palabras tan maravillosas. Dice el apóstol Pablo, yo, dice, gastaré de lo mío, y aún hasta yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Oiga cómo dice el apóstol Pablo, aunque amándoles más, yo sea amado menos. El apóstol Pablo se está confesando delante de la iglesia de Corinto, diciéndole, vale la pena que yo me gaste todo lo que tengo, si es que tengo. Y si ya no tengo, pues yo mismo, les dice, me gastaré por amor de vuestras almas. Aunque amándole yo a ustedes más, ustedes me amen menos. ¿Sabe por qué Pablo expresa con toda sinceridad esta palabra? Porque lo estaba haciendo para el que lo había salvado. Pablo no esperaba recompensa de los que estaban recibiendo su servicio. Pablo sabía que la recompensa más grande que había recibido era el perdón de sus pecados y la vida eterna. Por lo tanto, Pablo reconocía que era justo de gastarse por el Señor, porque él ya había recibido lo más grande, que es la salvación. De esa manera entonces nosotros podemos empezar a comprender de distinta manera qué significa ser testigos de Cristo Jesús y que vale la pena entonces testificar de Cristo. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y yo quiero decirles, hermano, que cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, en primer lugar, no habían aviones, dígame amén. No había internet, no había radio para llevar el evangelio a todo el mundo.
Ni siquiera trenes habían, apenas tenían esos barcos que tardaban meses para atravesarse de un lugar a otro. Y Jesús les da la encomienda diciendo, por tanto, id, les dijo, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿No cree usted que es un poco difícil lo que Jesús les estaba pidiendo? Pero Jesús está diciendo, es necesario que me sean testigos. El mundo tiene que conocer. Entonces, hermano, para nosotros está mucho más fácil el ser testigos de Jesús. Y aquellos hombres, el apóstol Pablo fue el primero que, tomando este mandato de Jesús, aun cuando él no había sido llamado directamente por Jesús a ser apóstol, pero él recibió el llamado después. Este hombre aceptó el reto y evangelizó a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Cuando nosotros vemos el mapa de los 4 viajes que hizo el apóstol Pablo, fueron viajes largos. Y la historia bíblica nos cuenta el sufrimiento que padeció el apóstol Pablo, los azotes que padeció, los naufragios que padeció. Una vez en la isla de Malta, hermano, él que va entrando y los hombres están haciendo fuego para calentarse, y cuando él se acerca para tirar una rama en el fuego, una serpiente se le cuelga de aquí, y era una serpiente muy venenosa, y dice que todos los nativos se apartaron y se quedaron asombrados esperando que Pablo se hinchara, dice. Así funcionaba esa serpiente, se hinchara y cayera muerto en el instante. Se quedaron esperando ellos. Y dice que Pablo, la serpiente que le cae colgada aquí en la mano, él solo se la sacude en el fuego y sigue compartiendo de Cristo Jesús. Y no le pasa nada. Y aquellos hombres empiezan a preguntar qué pasa con este hombre. Y él sencillamente les dice, yo les vengo a hablar de aquel que tiene todo poder, el que es papá de la serpiente, el que es el hacedor de los leones, de lo que usted quiera. Pero al siervo de Dios no le hace nada esta serpientita. Y se la aventó ahí. Ser testigo de Cristo Jesús. Pero él aceptó el reto. El apóstol Pablo dice, invita a los hombres, le dice, mire, si usted no se ha casado, mejor le fuera a quedarse como yo. Pero para servirle al Señor, dice él, con toda libertad dedicó su vida. Pero habían otros que tenían oficio, como el apóstol Pedro, y recibieron el mandato también. Pedro era pescador, dice la palabra. Y el Señor le dice, vaya y evangelice todo el mundo, y tu familia, y tu trabajo. Pero ya a los 70 les había dicho, vayan de 2 en 2 y no lleven ni alforja ni segunda mudada, le dice el Señor. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Yo me voy a hacer cargo. Y el Señor les encomienda y los manda y se va esta gente entonces. Pero lo que quiero que usted vaya tomando en cuenta es, hermano, esta gente lo hizo porque creyó en el evangelio de Jesús. Porque valoró lo que significa la salvación y fue obediente al mandato de Dios. Ahora, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues creer verdaderamente lo que hemos recibido. Usted y yo no hemos recibido una religión. Usted y yo no nos hemos hecho de una religión. No, usted decidió darle la espalda al reino de las tinieblas, a practicar los deseos de la carne, y decidió ahora consagrarse a aquel que está vivo, al creador de los cielos y la tierra, diciéndole, Señor, aquí estoy, hoy me rindo, me consagro a usted, me arrepiento y me avergüenzo por aquello que hice atrás, pero a partir de ahora yo quiero vivir para testificar de usted, para decirle al mundo, a los que me conocieron, que usted me ha hecho diferente y las cosas que usted ofrece son mayores que las que yo puedo conquistar en mi fuerza, aún de las que Satanás me puede ofrecer a mí. Aquí estoy, Señor. Eso significa entonces empezar a ser testigo de Jesucristo. Que nosotros valoremos lo que significa la salvación, que no solo miremos al Cristo de la Semana Santa sufriente, sino que verdaderamente creamos que con ese sacrificio fueron pagados la totalidad de mis pecados y vale la pena, por lo tanto, renunciar a esa vida que es desagradable a Dios y ahora consagrarme para Él y, como dije al inicio, darme color de aquí en adelante. ¿Y te hiciste aleluya? No.
Aleluya, es una alabanza al Señor. Pero yo lo que me hice es un siervo de Cristo Jesús. Decidí ya no más ofenderle y de aquí en adelante quiero hacer su voluntad. En eso me convertí, en un seguidor del Cristo que resucitó, no en un seguidor del Cristo que está sufriente todavía. No, yo me hice seguidor del Cristo que resucitó y está vivo, y Él ha dicho que mora en mí por medio de su Espíritu Santo. Eso es ser testigo de Jesús. En segundo lugar, hermano, tenemos que saber que para hacer eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Juan 16, 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto está hablando Jesús a sus discípulos. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que lo importante es saber que cuando nosotros decidimos ser testigos de Jesús, consagrar nuestra vida a Cristo, usted ya no va solo. El Espíritu Santo ha sido dejado para acompañarnos. Dice que el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene es consolar. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Otra de las funciones del Espíritu Santo es redarguir. ¿Qué significa redarguir? Hacer sentir contrición de pecado a la gente. Es decir, yo cuando escucho a algunas personas ahí que dicen: hermano, me gané 30 almitas para Cristo, yo le digo: te equivocaste. Tú les compartiste el evangelio, que es lo que nos corresponde hacer. Pero quien se la ganó fue Cristo Jesús en aquella cruz. Y se la ganó de una manera cruel, angustiosa y vergonzosa. Él se la ganó. Mire, pero yo lo convencí. Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es testificar, hablar las maravillas de Cristo Jesús, contar lo que Él ha hecho en nosotros, estar convencido, por supuesto, y estar alegre de que lo que hemos recibido es grande, y compartirlo con otros. Y es el Espíritu Santo el que los va a convencer, dice la palabra. En primer lugar dice lo que acabamos de leer, que los convence de pecado. Es decir, el Señor les produce arrepentimiento. Y es por eso que usted ve la gente que de repente usted dice: mire, pero que este era bien duro, ¿y qué le pasó? Hoy lo veo y bien fiel en la iglesia, es el que más sirve, el que más está ahí, y es el que más habla de Cristo. Es que fue el Espíritu Santo, no lo convirtió en un hombre, no lo convenció un hombre. Y el Espíritu Santo sabe trabajar allá adentro. Las palabras del predicador solo llegan aquí, usted las procesa. Y usted dice: ¿tiene razón o no tiene razón? Pero cuando usted siente que están haciendo una obra en su alma, es el Espíritu Santo que te está diciendo: no es el predicador, soy yo el que te anhelo. Es Jesús el que te compró. Es Jesús el que te espera. Es Él el que te anhela. Y usted dice: aquí estoy, Señor. No fue el predicador. Es el amor de Cristo manifestado en ese sentimiento en el corazón de las personas, diciéndole: yo he preparado lugar para ustedes. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia. ¿Qué significa justicia? Que usted va a comprender por medio del Espíritu Santo que solo el sacrificio de Jesús es el que lo justifica y lo presenta limpio delante del Padre, porque de lo contrario el hombre no puede sentirse perdonado. Lo que viene a la mente del ser humano son todas las chabacanadas que hizo, y dice que yo no tengo perdón de Dios, y de allí no pasa la mente, de ahí no pasa. Esta mente carnal no puede pasar de ahí, solo sentirse culpable, porque a Satanás eso es lo que le interesa, que usted se sienta culpable y que de ahí no puede salir, porque ahí lo tiene atado Satanás para que usted no dé el paso de avanzar hacia allá.
Satanás le dice, no, Sodín, mira lo que hiciste, no, hombre, y con estas cosas, ¿cómo te va a perdonar el Señor? Pero ahí es la obra del Espíritu Santo que dice, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos hace sentir y creer por fe que no hay pecado que Él no pueda perdonar y que todas las culpas, dice la palabra en Isaías 53, todos nuestros pecados fueron cargados sobre los hombros de Jesús. Pero si no hay la intervención del Espíritu Santo, usted no puede creer eso. No hay liberación. La gente viene y hay una lucha y dice, no, que yo me siento culpable, hermano. Yo mejor ya no vengo a la iglesia, mejor me quedo en mi casa. No me siento ni tranquilo. Pero el Espíritu Santo hace esa obra. Y aunque la persona haya sido asesino, violador, lo que usted quiera, la persona se siente libre para glorificarle a Él porque Él le hace sentir su perdón. Esto es lo maravilloso. Él dice, convencerá al mundo de justicia, pero también de juicio. ¿Qué significa juicio? Ahí lo explica al final de los versículos que leímos. Porque Satanás dice, ya ha sido juzgado. Es decir, cuando Cristo resucitó, el reino de Satanás le fue arrebatado nuevamente y ahora el reino le pertenece a Cristo Jesús. Así que usted, a partir de ese conocimiento, usted puede saber que hay uno mayor que Satanás. Aunque Satanás lo induzca para allá, lo tenga amarrado aquí de esta manera, lo tenga atado con otro tipo de cadena, usted sabe que hubo alguien que lo venció y que Satanás ya está juzgado. Vea qué maravilloso eso. Pero además, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en Hechos 4:13. El Espíritu Santo lo que además hace que nos da valentía para testificar. Entonces dice la palabra de Jesús. Bien, esto me encanta cuando usted lee todo el capítulo 4 de Hechos. Dice, solo vamos a leer esto porque es un tema que estamos desarrollando. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dígalo conmigo, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, oiga qué maravilloso, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mire, este hermano Pedro se echó un discurso delante de las autoridades romanas y judías que estaban ahí, después de que Jesús había resucitado, después de que había recibido el poder del Espíritu Santo, se para el apóstol Pedro y se tira un discurso, hermano, desde allá, desde los tiempos de los inicios de la creación, y pasa por todos los profetas y le recita lo que había dicho la profecía de Isaías y los demás profetas acerca de Jesús, y al final concluye diciéndole: este fue el Jesús prometido, el que habitó en medio de nosotros y ustedes lo mataron, les dijo Pedro. Y era un pescador, hermano. Tóquese las manos, usted que trabaja allí en la tierra, tóquesela así. Tóquesela. Así eran las manitas de Pedro, callosas. No agarraba una computadora para trabajar, no, las redes, jalando ahí, pescando ahí en el alta mar. Así eran las manitas de Pedro. Pero dice que recibió un denuedo. Y los grandes ilustres estudiados de aquellos entonces estaban asustados del denuedo. ¿Qué significa denuedo? Autoridad, soltura con la que Pedro les hablaba y les dijo todas las verdades que tenía que decirles. Y además les dijo: y ustedes lo mataron. Y era el Hijo de Dios. Y ustedes lo mataron. Y leámoslo de nuevo. Mire qué maravilloso cómo se asustó esta gente. Y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Así que usted no me va a venir a decir hoy: hermano, si yo fíjese que ni leer puedo. Tampoco Pedro, hermano. Mire, es que fíjese que no es usted. Nosotros vamos a testificar porque el Espíritu Santo nos ha puesto algo maravilloso en nuestro corazón, y de eso vamos a compartir, dejándonos guiar por Él, y Él dice que es el que va a hacer la obra en los demás. Qué maravilloso, porque donde quiera que nosotros vayamos hay a quien compartirle el Evangelio. Yo estoy seguro que allí mismo en su casita, donde usted duerme, donde vive, hay personas que necesitan escuchar de Cristo Jesús. ¿Sí, amén?
Donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestra familia, nuestros tíos necesitan escuchar de Cristo Jesús. Pero tenemos que estar nosotros gozosos de haber recibido esta bendición. Y la gente se va a quedar asombrada. El pastor donde yo estaba en la primera iglesia que me congregué aquí en la ciudad, dijo: hermano, usted, y escogió 6, incluyéndome a mí y a mi esposa. Los necesito, dijo, a tales horas después del culto, porque les voy a dar un curso corto de homilética. Homilética es cómo armar usted una enseñanza bíblica para poderle exponer a otras personas. Y nos dio el curso corto de homilética. Pero cuando yo miré que había escogido a un hermanito por ahí, yo dije: este pastor se equivocó, dije yo. Oiga cómo es la carne perversa. Yo me confieso. Yo dije: este hermano se equivocó. Si este hermano cuando platica ni se le entiende lo que habla, dije yo, porque así hablaba como con la boca, sí, no decía bien las palabras, así con los dientes apuñados, así hablaba el hermano y no se le entendía, pero el pastor lo llamó y le dio el curso de homilética. Hermano, nos llevó por pasos el pastor enseñándonos cómo dar primero la introducción del mensaje, el tema del mensaje, el propósito, porque cuando a uno se lo enseñan bien ordenadito. Así que cada día, cada clase que íbamos, nosotros pasábamos a exponer una de esas partes. Pero cuando terminamos el curso, nos dieron 7 minutos para exponer nuestra predicación. El pastor nos había dado una porción bíblica. No sabe el susto que me llevé, hermano, cuando pasó ese que apuñaba los dientes para hablar y empieza a pegarnos una cepillada con la palabra, pero hablaba con denuedo, con toda libertad. Y cuando usted hablaba con él allá como chero, no se le entendía. Pero cuando se paró a predicar la palabra de Dios, habló clarito y nos predicó la palabra, bien asentado. Y dije yo: gloria a Jesús. Es que el pastor se pudo equivocar, pero él no se equivoca. Él no se equivoca. Y levantó predicadores. Y en 2 años teníamos 40 reuniones celulares abiertas ahí en Mariona. En 2 años 40. Eso no es fácil. Un día lo vamos a ejercitar aquí, ya van a ver que no es nada fácil. 40 se abrieron. Así que este hermano era uno de los líderes más chispudos que andaban allí en las colonias de Mariona predicando el evangelio. El de la boca entrampada, hermano. Y dice la palabra de Dios que los judíos se asustaban, se asombraban de ver el denuedo de Pedro, hombre sin letras, dice, y del vulgo. ¿Qué significa vulgo? Corriente, chabacán de los de allí, de la chiviada, del camino. Eso está diciendo ahí, del vulgo, dice. No había ido a la escuela, no era educado y se reunía con los más corrientes del lugar, pero ahora estaba hablando con denuedo en la palabra del Señor. Así que no se trata de nosotros, se trata de Él. Él es el que hace la obra en nuestra vida. Para ir finalizando, hermano, tenemos algo más. Mateo 10, 19 y 20 dice: mas cuando os entreguen, oiga, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Diga gloria a Dios. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 19 y 20. Así que dice el Señor: cuando ustedes van a testificar de mí, no se preocupen lo que van a decir, porque no son ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de Dios en ustedes es el que va a hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos entonces? Solo dispóngase a vivir para Dios y dispóngase a testificar de Cristo Jesús. Había uno que decía un dicho que no se entendía, algo cantinflesco, el dicho, pero es cierto. Decía: el que no sirve, no sirve. ¿Cómo lo entiende usted? El que no se pone a servir, significa eso, no sirve para vivir, si lo queremos deletrear, ¿verdad? En la obra del Señor. Así que todos los cristianos, lo primero que tenemos que hacer es gozarnos de ser hijos de Dios
Y en segundo lugar, vivir para el Señor. Había un famoso allí de la historia católica, San Francisco de Asís, que tenía un dicho bien sabio. Decía: predica en todo tiempo, decía San Francisco de Asís. Y si es necesario, abre la boca. ¿Lo comprendió? Predica en todo tiempo y si es necesario, abre la boca. ¿Qué significa? Que usted puede estar predicando todo el tiempo aún sin abrir la boca. Siendo justo, siendo honrado en lo que hace, siendo los que trabajan, por ejemplo, en el campo y trabajan para un patrón, pues siendo el mejor trabajador. Si es cristiano, no va a ser el que anda capeando ahí, que no llegue el patrón que lo vea sentado. No, va a ser aquel esforzado, va a ser aquel diligente. El cristiano tiene que ser así, porque está dando testimonio ¿de quién? No de su fuerza, no de su justicia. Estamos dando testimonio de que somos llamados hijos de Dios. Esto es bonito. Yo he sido empleado mucho tiempo y siempre di más de lo que me pedían. ¿Y sabe qué pasó? Don Nelson, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Siempre ascendiendo. Y me llevaban a las reuniones con todos los demás compañeros supervisores donde yo trabajaba. Revisaban todos los datos de los compañeros y el último que revisaban era el mío, mi cuadro. ¿Sabe para qué? Para pegarles una gran regañada a los demás diciéndoles: y ustedes no pueden hacer lo que hace Nelson. Miren los resultados de él, miren y le tocaban punto por punto, porque yo trabajaba para él. Donde quiera que usted vaya, lo que quiera que usted haga, su vida cotidiana, lo que sea que usted, el movimiento, la plática que usted tenga, que sea una plática que testifica de Cristo, que no le ofende a Él, que no habla mal de Él. En último lugar, mis hermanos, ¿cómo entonces podemos ser testigos de Cristo? Véalo aquí. Viviendo una vida que refleja a Cristo. Filipenses 2:15 dice: haced todo sin murmuraciones y sin contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que espera Cristo de los cristianos. Ahora, tenemos que evaluarnos entonces: ¿y cómo me mira la comunidad a mí? Así como Cristo espera. Dice que nosotros resplandezcamos, que hagamos todo sin murmuración. Mire, le voy a comentar algo para que usted no se vaya a defraudar o a decepcionar en un momento determinado. Pero aún en las congregaciones usted va a encontrar una falta de esto que está hablando aquí la palabra. Y yo se lo estoy enseñando hoy. Pero usted va a encontrar dentro de las congregaciones murmuración, va a encontrar envidia, chambre, va a encontrar injusticia, de todo va a encontrar. Pero no es eso a lo que nos ha mandado el Señor. Así que nosotros tenemos que conectarnos con Él y mirar alrededor para decir: esto no lo hago yo, esto es lo que voy a imitar yo. Porque el Señor me enseñó diciendo: hagan todo sin murmuración y sin contienda, para que sean irreprensibles. ¿Irreprensibles delante de quién? Delante de Él. Porque nosotros vivimos nuestra vida cristiana para Él. Porque a nosotros nos preocupa agradarle ¿a quién? A Él. Dice: para que sean irreprensibles, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El Señor sabe dónde estamos viviendo. Usted también. Estamos viviendo en una generación maligna y perversa, pero el Señor dice: ustedes tienen que vivir sin mancha. Pero también dice: en la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. El Señor está diciendo: este mundo está yendo en tinieblas, pero ustedes tienen que vivir como luz. Ustedes tienen con su vida que conducir a otros para vivir en el camino de la bendición. ¿Cuántos se comprometen con eso, hermano? Yo quiero que mi vida le sirva a otro para decir: yo quiero vivir como Nelson González. Y yo le garantizo que va a ser bendecido. Porque aunque no lea la Biblia, si está imitando a un buen cristiano, así lo tiene que sentir usted y pensar usted, este va a ir por el camino de bendición. Algún día nos vamos a sentar por ahí para contarles algunas de las cosas locas que me ha tocado que hacer últimamente, hablando de... Me ha tocado que Satanás como que se propone y me mandó un montón de dinero, pero así miles de dinero, y me cayeron a mí
para ver si yo me lo quedaba. Pero como hay que testificar de Cristo, dije, no hombre, esto no es mío. Y la gente insistía, no, yo ya saqué la orden de compra, yo no puedo modificar eso. No tenga pena, le dije yo, no necesita modificar la orden. Pero yo le voy a devolver, si quieren efectivo, se lo devuelvo y ve usted cómo lo invierte otra vez, pero ese dinero no me lo he ganado yo. Y me tocó 1 o 3 veces en este año. Me tocó hacer eso. Porque el enemigo te está buscando por todos lados. Pero como yo sé para quién estoy trabajando, hermano, yo sé de quién tengo que testificar y más de alguno va a aprender, va a escuchar. Y eso es lo que dice el Señor que quiere que seamos, que vivamos como luminares en este mundo. Además, dice la palabra en Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Parte de ser testigo de Jesucristo también es hablar de Cristo, predicar, compartir, aunque sea su testimonio, algún versículo que le quedó a usted y que le impactó, dígaselo a otro. Fíjate que la Biblia dice esto, y no importa que no se pueda la cita, pero usted le puede decir, fíjate, pero esté seguro que dice la Biblia, no va a decir algo que no dice. Fíjate que la Biblia dice esto, esto y esto. Por eso es que hermana Zulma nos está inyectando aquí unos cuantos capítulos de la Biblia, 3 o 4 capítulos cada lunes. Algo se queda ahí y dice que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar esas palabras para que usted se las recite a alguien y el Espíritu Santo se va a encargar de que usted le va a recitar esa palabra al que necesite esa palabra. Eso es bonito porque no es que le inventamos, no, el Espíritu Santo le inquieta a uno y le recuerda y usted se la recita al amigo porque él la está necesitando. Pero dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? En primer lugar, para ser testigos de Cristo, entonces, además de nuestro testimonio, también estamos llamados a predicar. Pero también hay otros hermanos que algunos van a otros países, otros están haciendo la obra aquí. Entonces dice, pero ¿cómo irán? Dice, si nadie los envía. ¿Sabe qué significa enviar? Míreme la seña. Eso significa enviar. Cuando usted no puede ir y sabe que hay un misionero, por decir algo, que va para otro país y usted dice, no, mi hermano, yo no me quiero jactar aquí. Solo quiero contarle algunas cositas que el Señor me inquietó. Una vez estando allá en la iglesia de mis hermanos, sirviendo cuando empecé, ellos promovieron una ofrenda para los misioneros, promovieron ofrenda para la radio de las Asambleas de Dios, que todavía está un programa ahí, escúchenlo, 95.7 de 1 o 1:30 predican ellos ahí en la radio, ¿verdad? Y estaban promoviendo las distintas ofrendas y yo andaba unos billetillos en la bolsa, fíjese. Y yo traté de ser generoso porque el Señor me inquietó y agarré el sobre y marqué tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí y metí los billetes ahí. Pero porque andaba ese día, ¿verdad? Y lo puse en la ofrenda ahí, el sobrecito rotulado. Lo bonito fue que el siguiente mes el Señor me dijo, dale, lo mismo. Pum. Y el tercer mes, lo mismo me dijo el Señor, dale. Y ahí se quedó esa ofrenda permanente desde que llegamos donde allí, como 2009, 2010. Quedó esa ofrenda permanente y le he ido aumentando para la radio, porque yo he entendido esto. Y hoy que yo conocí esa aplicación que ando en la Biblia, qué maravillosa aplicación esa de la Biblia, cómo sirve. Y vi que tenía un botoncito que decía donar y empecé a ver cómo se podía donar y el Señor me inquietó y también me comprometí en mi tarjeta de crédito que me caiga ahí un cargo mensual ahí de la aplicación esa, porque yo veo cómo esa Biblia llega a todo el mundo. Yo no puedo ir, pero esa Biblia está en todo el mundo, hermano. Esa Biblia está en el idioma que usted la quiera bajar. Allí la tienen traducida ya los idiomas. Entonces dije yo, no, esto es grande, este proyecto de esta Biblia. Así que el Señor me inquietó y me comprometí también. Así que estamos apoyando misiones, estamos apoyando construcción de templos. El Señor nos inquieta, ¿dónde? Estamos apoyando construcción de 4 templos ahorita, misioneros, la radio y ahora me metí con esto de la Biblia.
Y a eso está hablando aquí la palabra. Dice, ¿y cómo van a oír los inconversos si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Y cómo irán si nadie los envía, si no hay quien los envíe? Entonces, si nosotros no podemos predicar, asegúrese de estar enviando. Usted puede estar enviando misioneros. Mire, hay quien no tiene dinero para enviar, pero tiene rodillas para orar. Puede doblar un rato sus rodillas y decirle, Señor, a esos hombres que usted ha levantado, hoy levanto mis manos y los bendigo en el nombre de Jesús, que usted les provea, que los fortalezca, que los sostenga, que les dé la victoria y que le permita mirar multitudes convertirse por esa palabra. Usted está enviando misioneros ahí. Si no puede de otra manera, sus oraciones son importantes, porque queremos ser testigos de Jesús. Y termino con esto, hermano. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es lo más importante, el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que la congregación, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, anime a los otros. Échese el ojo aquí, mire, ¿ve? Ahorita le invito a que mire para los lados. Mire para los lados. Dese cuenta quién no vino hoy, de lo que han estado viniendo. Y ponga en su corazón, esta semana lo voy a ir a animar. Y el lunes lo voy a tener aquí. Eso está diciendo esta palabra. Porque queremos ser testigos de Cristo. Aquí hay un hermano que trajo otras sillas ahora. De gloria a Dios por eso. Tenemos más sillas. Así que usted diga, para el próximo lunes, gloria a Jesús, para el próximo lunes, yo voy a ir a animar a este que es mi chero, mi más amigo, lo voy a ir a animar y el lunes lo voy a tener sentado en esa sillita. Póngale nombre a esa silla y dígale, aquí va a estar. Porque yo quiero ser testigo de Jesús. De eso se trata. Leo una última cita. Por lo cual, sí es. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animémonos, hermanos. El enemigo nos va a venir a desanimar. Cuando yo empezaba a servir en la iglesia, mi niña la vestía bien bonita, mi esposa la peinaba y todo, y en lo que mi esposa se quedaba ya terminando de hacer sus retoques para salir para la iglesia, la niña andaba en el pasaje. Y como yo vivía en unos pasajes de esas colonias, hermano, que están las casas aquí, una acera, una cuneta, una zona verde, otra cuneta, la otra acera y la otra casa. Las casas enfrente. Pero la cuneta aquí, imagínense usted, la gente lavaba maíz, tiraba desechos de comida ahí arriba y bajaba aquella agua sucia, podrida para abajo con comida y todo. Y se salía Beatriz. Y una vez bien me recuerdo que Beatriz va que corriendo así y se va, hermano, a caer a lo largo en la cuneta con la boca en aquel lodo podrido. Y nosotros saliendo para la iglesia. Es que el enemigo te va a tratar de detener. Te vas a enojar con el que tiene cercano, con el esposo, con la esposa. Se va a enojar el día que viene para la iglesia, a la hora que se está listando para venir a la iglesia. Pero usted hoy tiene que decidir ser testigo de Cristo. Cuando le empiecen las zancadillas a la hora de venir para la congregación, usted va a decir, ya no te pertenezco, záfate. Le doy permiso que le diga así. Záfate, no te pertenezco. Mi vida le pertenece ahora a Cristo Jesús. Y para que más te duela, nunca he llevado Biblia a la iglesia. Hoy me la llevo, porque me miren todos los vecinos que voy para la congregación. Eso significa ser testigo de Cristo. Y no es que nosotros vayamos en nuestra carne, hermano. Eso tiene un poder en el mundo espiritual. Usted va a crecer espiritualmente y la autoridad espiritual va a ser aumentada en usted de tal manera que la palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted va a tener tentaciones quizás que las cuales lo han tenido atado. Y como dice que si usted resiste, el diablo va a huir, usted se va a poner firme, va a testificar de Cristo y de repente, bueno, va a decir usted, si yo padecía de deseos de este pecado y se me quitaron.
yo padecía de un mal que no se los puedo contar. Algunos ya les he contado. Pero el Señor me lo voló de tajo. El Señor se glorificó. Esos deseos pecaminosos, esas ataduras. Hay quien tiene ataduras terribles, ataduras que no se ven. Hay quien está atado a la pornografía y por eso no se afirma en los caminos del Señor. Porque eso como en la noche o allá solito con su teléfono lo practica y está hundido, atado ahí. Y cuando le dice a la persona, mire, se quiere bautizar, no, tal vez después, pues si está bien amarrado. Pero cuando usted decide consagrarse para el Señor en el mundo espiritual, se pudre todo yugo, dice la palabra. Se rompe toda cadena y usted va a ver a aquella persona libre para servir al Señor, y no con hipocresía, sino sirviéndole al Señor con libertad, porque Él lo ha hecho libre, porque ha decidido ser un testigo de Jesucristo. Así que hoy la invitación, hermano, que yo les traía es, además usted de haber confesado a Jesús, conviértase en un testigo de Jesucristo. Que su vida, allí en su casa, dentro de su familia, dé testimonio de que usted consagró su vida a Cristo. Y que el Espíritu Santo está obrando transformación en su vida. Que ya no soy el mismo, odioso, gritón, malcriado, prepotente, sino que ahora soy un hombre conducido con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Una mujer que representa a Cristo Jesús, una mujer sabia para Dios. Ese es un compromiso que tenemos, hermanos, si queremos asegurar nuestra vida para salvación. Póngase de pie. Bendito Dios, muchas gracias le damos esta hora. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este tiempo maravilloso que tuvimos, Señor, para cantar, para recordarnos que somos hijos suyos y de reconocer que usted es digno de alabanza. Hoy en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta palabra. Señor, queremos ser testigos suyos desde lo más mínimo, Señor, que empecemos a dar esos pasitos de fe, dándonos, Señor, a conocer que hemos conocido de su gran poder, de su misericordia mostrada en aquella cruz, y que hemos recibido su perdón por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, suplico ahora que me dé fuerza, dígalo de su corazón, que me dé fuerza para seguir testificando de su amor y de su poder en mi vida. Señor, quiero ser un hijo, una hija que le honre todos los días de mi vida, y que yo, Señor, con mi testimonio pueda hablar a otros, quizás, Señor, sin abrir mi boca, pero que otros puedan mirar en mí al Espíritu Santo de Dios. Ayúdeme a caminar con sabiduría, Dios, para que otros puedan ser impactados también para salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted aún no ha hecho ese compromiso de fe, yo le invito hoy a dar ese paso de valentía y de confesar públicamente que usted consagra su vida para Cristo Jesús. Que usted quiere empezar a partir de hoy a ser un testigo de Cristo. Si hay alguien aquí en medio de nosotros, yo le invito que con valor, así como Jesús no escatimó esa vergüenza que iba a pasar, sino que públicamente, cuando los soldados fueron a capturarlos y preguntaron quién es Jesús de Nazaret, él dijo: yo soy, sabiendo que le esperaba la cruz, sabiendo que le esperaban los clavos, sabiendo que lo iban a exponer públicamente y desnudo, crucificándolo en medio de una multitud. Él dijo: yo soy. Y no se avergonzó. Yo le invito hoy que usted públicamente, en medio de este grupo pequeño de hermanos, usted pueda decir: Señor, aquí estoy. Indique con su mano en alto si hoy quiere hacer ese compromiso para Cristo Jesús. Yo le invito a cualquiera que esté acá desanimado, quizás necesitado del Señor, que usted con ese valor que el Señor pone en su corazón, usted pueda decirle: Señor, aquí estoy. Así como Jesús no escatimó pasar esa vergüenza ni ese dolor por mí, ahora públicamente yo también quiero decir que me quiero convertir en un seguidor de Él. Si hay alguien acá, yo le invito con valor a dar ese paso de fe. Es por su alma, es por salvación eterna. Dígale de su corazón: Señor, aquí estoy. Padre, gracias por esperarme, gracias por la salvación que compró por mí en aquella cruz. Hoy, Señor, quiero consagrarme para usted. Hoy quiero renunciar a mi vida, Señor, de pecado,
a mi vida, Señor, conforme a los deseos de mi carne, y ahora quiero vivir para hacer su voluntad. Recíbame, Señor, perdóneme, Padre, recíbame como su hijo e inscriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias le doy por salvarme con ese sacrificio cruel en la cruz. Gracias le doy por perdonarme en el nombre de Jesús. Padre, extendemos nuestra oración por toda esta comunidad. Sabemos que están siendo alcanzados, Señor, por esa palabra. Suplicamos hoy que usted traiga, Señor, germinación en esa semilla, que usted traiga fruto, Señor, de esa palabra sembrada, y que las vidas, como dice su palabra, sean convencidas, Señor, por el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, bendiga sus vidas. Aquel que ha hecho compromiso de fe, traiga arrepentimiento, Señor, el que aún no ha tenido la fuerza necesaria para confesarle a usted como Señor y Salvador. Obre, Señor, poderosamente. Encomendamos la niñez en sus manos. Líbrelo, Señor, de todo abusador. Libre la niñez, Señor, de todo engaño en su mente. Y levante una generación aquí que le honre, que le exalte, que le bendiga todos los días de su vida. Bendecimos, Señor, las tierras que está cayendo la lluvia, Señor. Las bendecimos ahora, Señor, para hacer tierras fértiles. Padre, obre dando esa palabra, Señor, para limpiarla de toda plaga, esa tierra, esos cultivos, Señor, el ganado, con esas plagas que vienen de gusano, Padre Santo. Ahora clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que usted pueda dar esa palabra, Señor, de muerte para esas moscas, ese gusano barrenador, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Sean limpios esos ganados, Señor, en sus ubres, en sus cuerpos, Padre Santo, de toda peste, de toda plaga. Sean libres, Padre, para bendición de este lugar. En sus manos encomendamos nuestras peticiones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dele aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar orando y queremos traer un programa de alfabetización para todos aquellos que quieran aprender a leer, pero queremos hacerlo a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Para que nos puedan dar los certificados. El objetivo es pues que